Bueno, hace poco contamos una historia amorosa del poeta, dramaturgo y escritor Lope de Vega. Repaso de lo acontecido. Sí. Elena, primer amor de Lope de Vega, se enamoró de un tal Granvela y abandonó a Lope, quien, despechado, comenzó a escribir unos libelos injuriantes contra ella y contra toda su familia. Los versos se hicieron muy famosos en Madrid y los Osorio iniciaron un proceso contra Lope de Vega y lograron mandarlo en cana. Dijimos también que Lope no firmaba aquellos versos injuriosos, pero la mayor prueba de su culpabilidad era el estilo y la excelencia de aquellos versos infamantes. Lope quedó preso y, condenado al destierro, debió irse de Madrid y se fue a Valencia. En ese punto se detiene la historia que ya contamos. Sí. Pero apenas antes de partir sucedió algo con lo que comienza lo que contaremos hoy. Lope de Vega estuvo 42 días en la cárcel de Madrid antes de iniciar su camino al destierro en Valencia. Y fue entonces cuando conoció a Isabel de Urbina y Alderete. Usted me dirá, ¿cómo va a conocer una mina en una cárcel? Bueno, la muchacha que era admiradora de Lope lo fue a visitar todos los días. Y era hermosa. Lope de Vega quedó encantado y tras algunas visitas, qué sé yo, llegaron a besarse. Está bien. Y se enamoraron. La familia de esta chica, Isabel, era noble. El papá se llamaba Diego de Urbina y era un excelente pintor. Pertenecía al renacentismo, mejor, español, y era un artista cortesano en tiempos del rey Felipe II. Muchísimos de sus cuadros están en el Escorial. La madre de Isabel se llamaba Isabel de Alderete, como le va señora. El carácter noble de aquella familia presentó el primer inconveniente. Lope era un condenado de la justicia, cosa que era inaceptable para aquella casa. Y fíjense lo que pasó cuando se ordenó a Lope que iniciara el destierro. El tipo la convenció a la mina de que lo siguiera, que fuera con él. Y ella no se negó y rajaron a Valencia. Pero, bueno, como era de esperar, apareció una denuncia, otra denuncia, que ya lo habían denunciado con la otra mina. Los padres de Isabel dijeron a las autoridades que Lope de Vega había raptado a su hija y el delito de rapto se castigaba con la muerte. Cuando los guardias iniciaron la búsqueda de los enamorados, era demasiado tarde. Ya habían entrado en jurisdicción valenciana. Cuando se fue de Madrid, Lope de Vega escribió acerca de su ciudad unos versos, hermosa Babilonia en que he nacido, esas cosas así. En Valencia, Lope se presentó a los dueños de compañías teatrales que había allí y consiguió algunos laburos. Se comprometió a entregarle cada 2 meses una comedia a unos tipos. Cada 2 meses una comedia. Sí, bueno, corta. Sería corta. Pero hay gente que escribe una vez cada 2 años. Sí. Bueno, durante los primeros tiempos Lope cumplió, pero pronto las cosas volvieron a complicarse. La persecución de la justicia era terrible. Las autoridades de Madrid escribían a las de Valencia acerca del reo que vivía en sus tierras y que merecía ser detenido. La única solución era que Isabel, la chica que estaba con él, regresara a Madrid y convenciera a sus padres para que anularan la denuncia. Y eso fue lo que hizo. Isabel logró que sus padres dejaran de molestarlos. Allá en mayo de 1588, Isabel de Urbina y Alderete se casó con Lope de Vega. Ningún miembro de la familia acompañó a la novia. Pero aquel casamiento vino a empeorar las cosas. La verdad es que el malestar de la corte y las autoridades madrileñas continuaron y Lope
en realidad quería hacer cualquier cosa para que eso se detuviera. Además de vivir tranquilo, tenía interés en poder representar sus obras en Madrid. Bueno, hizo lo siguiente. Para quedar bien, se enroló en la Armada Invencible para luchar contra los ingleses. Es mucho, un gesto demasiado grande. Es un gesto demasiado grande, sí. Y como sabemos nosotros, que conocemos el desastre de la Armada Invencible, fue un gesto absolutamente inútil, porque saben cómo fue, ¿no? La derrota de la Armada Invencible fue tremenda y fue muy mal considerada en España. Por empezar, la mitad de los hombres que se embarcaron no regresaron jamás. Según se dice, los víveres no habían sido previstos convenientemente, casi todos se pudrieron, el agua se corrompía por lo inapropiado de los recipientes. Mal alimentados, cuando se avistó la costa inglesa, llegó una tormenta que obligó a paralizar los combates. Los españoles juntaban para beber el agua de lluvia y luego los ingleses consiguieron dispersar aquella gran armada con barcos incendiarios. El barco en el que iba Lope, el San Juan, llegó a salvo al puerto irlandés de Visey. Otros buscaban refugio en otras tierras de Escocia con movimientos desesperados. Como muchas de esas embarcaciones habían perdido sus anclas, bueno, se estrellaban contra los acantilados, contra los blancos acantilados de Dover, me imagino yo. Bien, recordemos que Lope había ido a aquella campaña para volver con algún mérito, pero regresó peor, doblemente estigmatizado, porque, como he dicho, siendo tan desastrosa como fue la batalla, parece que los capitanes y los oficiales de aquella armada, cuando volvieron a España, eran corridos a piedrazos por las calles. Entonces Lope, perseguido por haber raptado a su mujer y perseguido por derrotado en la Armada Invencible, debió permanecer todavía más tiempo en Valencia y medio escondido. En la soledad de su casa escribió todavía más. De a poco le empezó a ir bien. Vendió algunas obras que se estrenaron y se difundieron con éxitos importantes. Cada tanto visitaba Salamanca. La ciudad tenía un ambiente juvenil que lo atraía poderosamente. Allí vivían 10.000 estudiantes. Bueno, Lope no iba a estudiar allí, sino a encontrarse, según algunos dicen, algunos malpensados dicen, con algunas muchachas a las que le gustaba su obra. Malpensados, pero bien informados, seguramente. No sé. También se dice que tenía un amante. Bueno, está no bien. Quiero meterme en pero eso, ya pasó señor. el tiempo, señor, no importa. La alegría que Lope empezaba a vivir en Valencia pronto se detuvo porque su mujer Isabel se enfermó y se fue agravando. Lope la cuidó siempre. La quería muchísimo. Le había inspirado algunas obras y la beliza de sus versos era ella. Pacientemente y alejada siempre de su familia, Isabel había esperado a Lope en Valencia cuando él marchó a la guerra. Pero el 18 de septiembre de 1594, poco tiempo después de dar a luz una hija a la que bautizaron Teodora, Isabel murió. Tenía 26 años, mirá. Teodora no tuvo mejor suerte que su madre porque murió al año. Y Lope quedó destruido, ¿no? Viudo, solo. Estuvo algún tiempo más en Valencia y cuenta el cronista que vendía llorando todo lo que tenía en la casa, sus muebles, todo. En Madrid, Velázquez y Osorio, el viejo de aquella muchacha, por la que Lope había sido condenado al destierro antes de conocer a Isabel, ¿se acuerda? La primera de las novias, se enteró de la desgracia del poeta y lo perdonó. Y la pena del destierro quedó sin validez. Entonces Lope pudo por fin regresar a Madrid, donde trabajó mucho e incluso volvió a amar
otra vez. Llegaron para López nuevas novias, nuevas obras, escribió El perro del hortelano, Fuente Ovejuna, pero esas son otras historias. ¿Con qué canción podemos ilustrar este cuentito del pobre Lope de Vega en Valencia y en la Armada Invencible, ¿no? Pues escuchemos Valencia. Sí, señor Valencia, Cantado. la ciudad de los porotos y el botín 43. Claro. Valencia, de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones y todo Y así. eso. Usted se va a abstener de intervenir en la No, pieza no, musical. no. Se va a abstener. No.